Bueno, comentamos temprano, Willy, te incorporo a esta conversación, varios temas económicos financieros del día que nos parecieron importantes. El primero es unos datos surgidos de una estadística llamada Observatorio de Divisas, que hace la Universidad Johns Hopkins, la misma que mide la pandemia a nivel mundial, y que está a cargo de este observatorio de un economista conocido llamado Steve Hanke, que ha establecido cuáles son las 6 monedas más devaluadas del mundo durante este año 2021. Obviamente la estadística la encabeza Venezuela, con lo que queda del Bolívar, por supuesto sigue después la libra libanesa, un país que está muy complicado, el dólar de Zimbabue, la libra sudanesa, la libra de Siria, piensen que Sudán y Siria son países que están en guerra, y en sexto lugar aparece el peso argentino, así que ahí estamos con una cuestión importante a nivel internacional. Nuestra moneda es en el mundo una moneda muy devaluada. Se supone que la inflación prevista para este mes de agosto, que ya terminó, va a estar alguito por debajo del 3%, pero la perspectiva sigue estando en torno al 50% anual de inflación. El otro dato ambas cosas están conectadas, ¿no? Lógicamente. Sí, por supuesto, son dos caras de una moneda, ¿no? La estadística que mencioné y la inflación del mes de agosto y la proyección anual. Después tenemos este dato de la deuda del Banco Central, que supera los 4 billones de pesos. Yo ya no sé cuántos dólares, ya no sé, no me entra. Es el 4 más 12 ceros, Marcelo. Es un 4 más 12 ceros. 12 ceros, 4 más 12 son 4 millones de pesos. Bueno, 4 más 12 ceros, no me entró en el teléfono la cuenta para ver cuántos dólares eran. Y por supuesto la pregunta que surge acá, después te la formulo Willy. 40.000 palos verdes, Marcelo. 40.000 palos verdes, más o menos. 40.000 millones de dólares al dólar de 100, ¿no? Al dólar de 100. Ok. Bueno, entonces, ¿cuántos son las reservas? Considerando que la deuda central son 4 billones de pesos. Bueno, una pregunta que nos queda pendiente. Que el Banco Central está destinando unos 100 millones de pesos de dólares por día para contener el tipo de cambio oficial, el de 100. Y este último dato, que es el que ofreció ayer en un artículo muy interesante en Clarín, a mí me pareció de lo más importante del fin de semana, nuestro colega Ezequiel Burgo, respecto del destino de los depósitos de las personas en los bancos, ¿no? Que por supuesto en un país normal irán en parte a los bonos del sector público, en parte a financiar el consumo, en parte a financiar hipotecas, a financiar inversiones, compras de autos. Bueno, según el dato que ayer reveló Ezequiel Burgo, el 90% de los depósitos de las personas, y de todas las personas que han depositado o depositan platos en los bancos, en plazos fijos o en caja de ahorro, etcétera, etcétera, está en títulos públicos. Claro. O sea que finalmente es la gente, los clientes de los bancos, la que está financiando al sector público, siendo que los bancos, con la plata de la gente, compran bonos del Estado. Sí. Por una tasa de interés, ¿no? Es decir, la gente exige una tasa de interés para no ir al dólar. Y obviamente después el gobierno tiene que pagarle la tasa de interés a los bancos para que los bancos le puedan pagar la tasa de interés a la gente. Una cosa curiosa, digo. Bueno, vamos a conversar un poquito con Ezequiel Burgo, que es el autor, yo creo que es el dato más significativo de la vida económica argentina de este fin de semana. Ezequiel, un abrazo, gracias por atendernos, buen día. Buen día, Marcelo, buen día, Willy. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Gracias a vos por atendernos, Ezequiel. Bueno, contanos cómo llegás a este número del 90% de los depósitos en manos del Estado. Es decir, vamos a ponerlo en términos más simples. Ezequiel lo que sugiere en su artículo es que se ha estatizado el crédito. Claro. Contanos un poquito. Mira, el dato surge de un trabajo que ahí el artículo lo explica, de la consultora del economista Gabriel Rubinstein, que es alguien que sigue muy de cerca los temas, el sistema financiero y las variables bancarias y monetarias de la Argentina. Capo, Gabriel. Un capo, exactamente, Willy, donde Gabriel llega a la conclusión de que el 90% de los depósitos en pesos del sector privado están colocados en instrumentos que emite el Banco Central, más o menos a él le da ese número del 62%, o el Tesoro,
ese número le da 28%. Cuando suma los dos componentes le da cerca del 90%. Los bonos del Banco Central o bonos del Tesoro, bueno, es cierto que los riesgos son distintos. Hay toda una discusión en la literatura de si el riesgo del Banco Central es menor o mayor que tener en tu activo un bono del Tesoro, pero en definitiva es deuda estatizada, digamos, es deuda del Estado. Ustedes comentaban, creo que vos, Marcelo, más temprano, que bueno, hay personas que ese cálculo le da menos que el 90%, para hacer referencia nada más al número, ¿no? Para que está bien, pero ahora me coincide. Lo entienda. Ahora me coincide, porque el último dato que yo había recibido de manera privada era, espera que lo busque con el teléfono, no, el de algún economista importante del sector privado, que le daba 62, pero ahora me coincide con lo que vos mencionás de los 60 y pico, con lo de Rubinstein, Claro, yo ahí cito también un trabajo de Miguel Ángel Broda. Miguel Ángel Broda le da también 60% más o menos, tomando en cuenta las letras del Banco Central, y si suma los bonos del Tesoro le da algo menos que al trabajo de Rubinstein, ¿no? Pero lo que yo te quiero decir igualmente, que más allá si es el 90 o es el 80, lo que uno tiene que mirar es la tendencia en el tiempo, ¿no? Porque el 90 al 80 es un número, si querés, no quiero volverme técnico en la conversación, pero si querés son números, son stocks. Digo, acá lo que hay que ver es lo que ha variado en el último año. Y la realidad es que cuando vos ves la evolución del crédito al sector privado en lo que va del año, digamos, en lo que va de este último tiempo ha caído, y mientras la evolución de la ley de los pases ha subido, digamos, en lo que va del año, el y pases han subido el 6,8%, ¿no?, entre el 30 de julio y el 31 de diciembre, y el crédito al sector privado ha caído 12%. Entonces me parece que eso es lo que marca este artículo. Rubinstein señala bien que este 90% de que los depósitos hoy están en deuda del Estado, hace un año atrás era 78%, ¿me explico? Entonces, esto lo que te demuestra es que ha aumentado en un año la exposición de los bancos al riesgo soberano, al riesgo del Estado argentino. En cualquier caso, lo importante acá es que la gente tiene que saber que la plata que deposita en el banco, en sus plazos fijos o en su caja de ahorro o en lo que sea, finalmente termina en manos del Estado, de un modo u otro. Bueno, el ministro de Economía, en un discurso que a mi juicio ha pasado bastante desapercibido la semana pasada en una conversación con empresarios en Córdoba el miércoles pasado, te digo casi que ha pedido por favor a los bancos que compren más de los bonos que él viene licitando mes a mes, ¿no? Vienen haciendo colocaciones, 3 colocaciones por mes en el mes de agosto, y Guzmán no logró renovar el 100% de los vencimientos. Y este es un tema, Marcelo, que es un tema técnico, pero es un tema importante porque tiene que ver con la financiación del déficit fiscal. Vos mencionabas al comienzo de tu introducción hacia nuestra charla esta estadística de este economista Steve Hank de la devaluación de la moneda del peso argentino. Y en realidad acá lo que hay que explicar es que el año pasado Argentina se fue un déficit financiero de casi 8 puntos del PBI, y el 80% de ese déficit fue financiado con emisión. ¿Por qué lo financiás con emisión? Lo financiás con emisión porque no podés financiarlo como la mayoría de los países que han enfrentado la pandemia en el mercado, con deuda, que es como vos te podés financiar si tenés una deuda estable, creíble. Pero Argentina el año pasado financió el 80% de ese aumento del déficit, y bueno, eso ha provocado una avalancha de pesos en la calle, y que bueno, que ahora los bancos que están depositados en los bancos, y que los bancos están comprando estas
LELIQ que llegan a 4 billones de pesos, que como te decía Billy, son 4 millones de millones, no son 4 billones, sino que son 4 billones de pesos. Sí, no. Y ahora el desafío, el problema que tiene Guzmán, y por eso creo que fue importante el discurso del miércoles pasado y que para mí no se le prestó tanto atención, es que tiene que de vuelta salir a ver cómo financia un déficit fiscal que viene aumentando y que va a aumentar mucho en esta segunda mitad del año, ¿no? Como decía Arcadio Oña en la nota que ustedes citaban, porque se está financiando mucho el gasto de campaña. Claro, ya no alcanza con las letras del Banco Central, hay que también empapelar de bonos, digamos. Bueno, a ver, el financiamiento de deuda de un déficit fiscal, es una práctica regular en los tesoros de todo el mundo. Lo que pasa es que es una práctica traumática para una economía que no tiene moneda, que no te puede... como tampoco te puedes financiar en dólares, ¿no? Porque es caro, lo usual sería que te financiaras en tu propia moneda, pero Guzmán no quiere pagar la tasa, que si es que hay alguna tasa a la que podría llegar a atentar a los depositantes que le den su plata a Guzmán para financiar el déficit fiscal. Y para financiarse en pesos tiene que pagar 40% de tasa de interés, y eso tiene que ver con la inflación, obviamente. Eso tiene que ver. En un contexto donde el manejo de la política económica es muy precario, donde predomina la visión del corto plazo, te diría más que el corto plazo, de la urgencia, y lo que un politólogo, Ignacio Lavaki, llama, esto es un anglicismo que él utiliza, se llama election targeting, un término para decir de que, el ejercicio de la política económica hoy está al servicio de un resultado electoral, ¿no? Donde vos vas demorando cualquier tipo de corrección, hasta incluso una negociación como la que tenés por delante con el Fondo Monetario, en pos, de lo que pueda llegar a pasar con la elección este domingo o más adelante en noviembre. Entonces, vas acumulando distorsiones. Y esto que está pasando con el financiamiento del déficit fiscal, y lo que yo cuento en este artículo, que si querés es una derivada de esta anomalía que existen en las cuentas públicas y cómo se financian estas cuentas públicas, produce este tipo de distorsiones que el gobierno las va demorando cada vez más. Claro, claramente. Ezequiel, gracias por esta explicación, estamos atentos al tema, te mandamos un gran abrazo y gracias por atendernos esta mañana. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Ezequiel Burgos, periodista del diario Clarín. Tengo más aire que respirar. No voy a cambiar, no voy a... Marcelo, el gobierno haciendo casting por si Guzmán se va, dice, dígame qué medidas tomaría para